Bienvenidas y bienvenidos a Luz-LED, nuestro podcast semanal en el que hablamos de marketing y ventas aplicada al sector industrial y a cualquier empresa B2B. En el día de hoy tenemos un capítulo que os nos va a contar Miriam y nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar hoy. Pues muchas gracias, Esther, y bienvenidos a todos. Hoy queríamos hablar un poquito más, o el capítulo lo hemos llamado Miedo a lo desconocido, en marketing en el sector industrial, para ahondar y comentar pues esa sensación que tienen un poco muchas empresas a la hora de intentar incorporar nuevas acciones de marketing, que a lo mejor lo ven como algo que puede ser no interesante para ese tipo de empresas, pero que muchas veces es más por el desconocimiento o el miedo a lo mejor a adentrarse en nuevo tipo de estrategias que a lo mejor les implica pues utilizar herramientas que nunca hayan usado, que piensan que a lo mejor es algo que no va a funcionar en este sector. Entonces queríamos un poco hoy comentar un poco más en detalle todo este tipo de nuevas estrategias y también hablar un poco de por qué existe ese miedo y por qué esas empresas lo ven como algo desconocido y no como algo pues que puede ser bueno y interesante para ellos. Totalmente. Bueno, cuando nos preparamos el podcast, que siempre hacemos un pequeño debate antes para entrar, ¿no? en el podcast, hablábamos de, más concretamente, hablar de miedo en el sector industrial y en empresas B2B, es, bueno, pues casi hablar de redes sociales en el marketing digital, ¿no? Aparte de muchas otras cosas, pero es verdad que a lo mejor otro tipo de canales digitales, como pueda ser el posicionamiento SEO, como pueda ser una página web, que no deja de ser un canal a través del cual atraemos tráfico, pues están ya como más integradas dentro de lo que es el sector. Pero en cambio las redes sociales es como que son, no sé, que yo entiendo, son como el patito feo, pero yo entiendo que fuesen el patito feo o que quizá no diesen tanta seguridad a las empresas hace 3, 4 años, 5 años o incluso desde que empezaron, claro, pero yo creo que las redes sociales han demostrado por sí mismas que todo el mundo hace uso de las redes sociales, que estamos hablando que Meta tiene en España 36 millones de usuarios. 36 millones de usuarios es una barbaridad. O sea, el programador de corte de metal está usando Instagram. Entonces, porque vas a tener miedo de contactarle por Instagram, tu empresa no va a ser menos seria porque tú hagas tus campañas en Instagram. Es un medio como cualquier otro, bueno, como cualquier otro no, para mí muchísimo mejor, pero es un medio más para llegar a las personas y sabes que están ahí porque además se puede segmentar, ¿no? Y de hecho yo creo que también llegas de una forma mucho más personal y no tan invasiva como a lo mejor puede ser pues otro tipo de acciones que suelen ser más utilizadas, como un mailing que envías a pues una multitud o una base de datos muy amplia. Al final lo que nos permiten también las redes sociales es poder personalizar, poder segmentar mucho más a quien nos queremos dirigir, intentar precisamente captar ese lead concreto y a lo mejor no perder ese tiempo en públicos que a lo mejor no van a ser para ti un cliente potencial. Entonces esa parte de segmentación y esa parte de poder llegar a ese público tan específico es algo que nos dan las redes y que otro tipo de herramienta de ventas que a lo mejor suelen ser más habituales para ellos el usarlas no nos lo dan de una forma tan exacta. Tan exacta, por supuesto, porque al final yo creo que también por desconocimiento se siguen pensando que las redes sociales, las segmentaciones, porque es que a mí me pasa que todavía me lo sigan preguntando, claro, a mí me extraña muchísimo, pero que todavía me digan que realmente si al hacer una campaña en Meta han tenido que dar me gusta a tu página en Facebook o a tu página en Instagram, es como, a ver, un momento, porque las redes sociales en estos años han evolucionado mucho y además es que tenemos que entender que la forma de monetizar que tienen las redes sociales a través de la publicidad y a ellos les interesa que todas las empresas se puedan publicitar. Entonces, por supuesto que tienen un público para ti, porque además es que hay diferentes tipos de públicos en función de lo que quieras. Tú puedes querer atraer a nuevos usuarios y en ese caso, cuando quieres atraer a nuevos usuarios vas a usar un tipo de público, un tipo de segmentación y mucho más amplia, pero que sea amplia, hablando en redes sociales, que una segmentación sea amplia no quiere decir que sea descualificada. Es que, bueno, tú y yo hemos hecho campañas dirigidas a perfiles muy específicos y muy técnicos, porque al final, lo que decimos, en 36
en 36 millones de personas que tienen Meta en España, están tus clientes. O sea, tus clientes están ahí y además tienes una forma y una posibilidad de llegarles desde una forma mucho más disruptiva, con acciones diferentes. Y por suerte todavía en el sector industrial, porque yo estoy segura que ahora hay un hueco ahí, pero ya va a llegar un momento en el que ya no esté ese hueco tampoco para el sector industrial y todas esas empresas que han tenido tanto miedo, porque mira, Miriam, yo creo que también es hablar un poco del miedo al cambio en general en cualquier empresa. Siempre los cambios, por regla general... Da miedo, porque es algo que no conoces y que te da miedo algo que me ha funcionado, probar algo nuevo... Da miedo. Y eso yo creo que es el problema, que les da miedo. Sí, es miedo a lo desconocido, miedo a exponerte en vez de afrontarlo desde un punto de vista de vamos a ver qué de nuevo podemos sacar aquí, vamos a ver cómo lo vamos a conseguir. Porque lo que está seguro es que si eres distinto, yo creo que las redes sociales esto lo han demostrado una y otra vez en diferentes sectores, y es que tú y yo tenemos casos reales en los que hemos visto que es así. Es que no es que nos lo cuenten, es que sabemos que Meta funciona. ¿Por qué funciona Meta? Porque Meta es capaz de encontrar a tu público objetivo, porque es que esto funciona por algoritmos. O sea, ya no funciona porque tú le des me gusta o no. Es que esto que se habla tanto de las redes sociales es que nos escuchan y nos dan publicidad en función de... No es cierto tal cual que nos escuchen con un micrófono a cada uno de nosotros, pero sí que es verdad que los algoritmos son tan predictivos. Sí. Es que si tú eres una empresa del sector industrial, me da igual de qué área del sector industrial, vamos a poner de mecanizado, tú eres especialista en ese área, te puedo asegurar que si haces una campaña en Meta por un presupuesto muchísimo menor al que te imaginas, vas a conseguir impactar 100% a la persona justo que tú quieres impactar y que en ese momento está intentando buscar contenido que a lo mejor no tiene por qué significar que se convierta en venta, pero vas a conseguir estar en su mente y que cuando él quiera hacer alguna acción y tú puedas ofrecer el producto que él busca, en su cabeza estará esa empresa, o tu empresa en este caso, porque te ha visto en diferentes momentos o algo le ha interesado de lo que ha podido ver, pero si no te ve, es imposible que tú en su cabeza como posible elección puedas estar. Sí, justo. Y que te vea y la calidad de ese impacto, porque yo sinceramente creo que no es lo mismo que te impacten por la típica newsletter que tú ya estás esperando, o incluso, mira, si me apuras hasta por LinkedIn, que ya estás esperando ese tipo de publicidad de ese tipo de empresas porque es lo normal. Entonces, es mucho más efectivo que de repente te impacten con un buen vídeo. ¿A quién le va a molestar, por favor, que un buen vídeo que tú tienes en tu página web, ¿sabes? O que tú estás orgulloso de ese vídeo, ¿por qué no le metes algo de presupuesto para viralizarlo en Meta? Que cuando hablo de Meta hablo de Facebook, hablo de Instagram, o sea, lo puedes viralizar, puedes hacer que mucha más gente cualificada, insisto, súper cualificada, lo vea, y no va a tener nada de malo, ni nadie va a decir, ay Dios mío, fíjate esta empresa que ha hecho un vídeo de publicidad en Instagram. No, al contrario, le van a venir y van a decir, anda, mira estos, pues fíjate qué vídeo tan chulo, no sé qué. Y lo más probable que te va a pasar es que te van a copiar. O sea, que tu competencia te vaya a copiar. Copiar es normal, o sea, en un sector tú ves algo que te gusta, pero cuando te copian siempre te copian a tu pasado. A mí esa es una frase de una mentora que me gusta mucho, que dicen, cuando te están copiando lo estás haciendo bien y están copiando a tu pasado, porque tú ya tienes que estar en tu futuro, ¿no? Pero leñe, yo creo que es un momento de un poquito más, ¿no? No sé, claro, yo estoy muy metida, entonces... No, pero sí que es verdad, y sobre todo porque también el tipo de formato y el tipo de contenido que puedes mostrar ahí pueda llamar todavía mucho más la atención, que encima sea en un formato de vídeo cortito, que hoy en día pues es lo que también te permite Instagram, que lo puedas subir como un story, un reel, que al final son pildoritas muy cortitas, pues como nuestros podcasts, bueno, un poquito más, pero que sí que te dan como una idea de lo que te quiere presentar esa empresa, pero con una forma de mostrarlo muy distinta y mucho más llamativa, que al final consigue captar más la atención de un potencial cliente más que un mail con un párrafote de texto, cuando muchas veces, desgraciadamente, no tienen a veces ni estructura, ni una organización, ni unos botones a la acción, ni realmente van dirigidos a esa persona, ni esa persona se lo toma como que esa comunicación va a él. No, porque además la tienen instaurada y lleva tanto tiempo recibiendo los mismos correos. Lo mandan a todo el mundo sin segmentar y sin ofrecerle a esa persona en concreto algo que de verdad le va a interesar a esa persona. Que es verdad que por tasa de conversión, o sea, si nos centramos en lo que son tasa de conversión, sobre todo en e-commerce, porque en este caso en industria hablamos más de leads, pero cuando nos centramos por tasa de conversión, el email marketing tiene muy buena tasa de conversión. Al final es que no hablamos de tener que elegir uno u otro para nada, sino que sean complementarios y que al final tú puedas decir, oye, es que voy a atreverme, que es que claro, es un atrevimiento mínimo también, ¿sabes? El hecho de, oye, pues estos vídeos voy a meterle un poquito de presupuesto de 10 euros a la semana o cosas así que te permitan viralizarlo, porque por suerte, al ser un nicho, es muy manejable en redes sociales. Y también...
pues toda esta capacidad que tenemos de trabajar con públicos que son tu propio público, un público de Meta que lo construye a través de millones de píxeles que tienen pegados en diferentes webs en todo el mundo. O sea, es que ahora mismo sabemos cómo dirigir la publicidad en Meta para que sea súper efectiva. Y te hablo de Meta, pero también podríamos hablar aquí de TikTok, porque lo estábamos comentando antes. Sí. Es como un poco vivir en el día de la marmota, ¿no? Antes era, ¿cómo vamos a estar en Instagram las empresas? Estar en TikTok. Y ahora empresas del sector industrial en Instagram hay un montón y ahora está TikTok. TikTok. Sí, está creciendo mucho el tema de Instagram en el sector y yo creo que también otra cosa que nos permite lo que podamos hacer en redes sociales, que es algo también creo que importante, porque al final todo tenemos que mirar por números porque sea rentable lo que estemos haciendo. Entonces, otro tipo de acciones de marketing como lo que se viene haciendo hasta el momento, pues por ejemplo ir a una feria, la Bienal, que lo comentábamos el otro día, es algo que a lo mejor como empresa vas a necesitar seguir haciendo, pero el poder medir la efectividad y el retorno que te va a suponer ir a esa feria a veces es mucho más complicado de medir para una empresa que el hacer una campaña en marketing digital, que vas a saber exactamente cuántos han hecho clic, cuánto ese tráfico, si lo sabes medir bien y traquear bien, han ido a tu página web, cuánto tiempo han estado incluso en esa página web, quién ha podido rellenar un formulario y te ha dejado alguna acción dentro que tú les puedas reimpactar más adelante con otro tipo de acción. Al final nos da mucha más capacidad de análisis de lo que estamos haciendo y poder ver si realmente ha sido más efectivo o no. Y yo creo que ese punto también es bastante importante a la hora de poder ver la rentabilidad concreta que tiene todo eso. Por supuesto, por supuesto. O sea, el análisis en marketing digital no es comparable al offline, no. Pero porque puedes medir cada uno de los pasos que hace el usuario, ya no solo en tu página web, en tus redes sociales, en cualquier entorno digital, en un QR, o sea, todo es mucho más medible, ¿no? Entonces, como todo es mucho más medible, todo lo puedes analizar después para tomar una serie de decisiones, pues digamos, más efectivas y en base más a un resultado que tuvieses planteado, ¿no? Pero sí que es verdad que además hay, claro, a nivel técnico, una cantidad de posibilidades de, o bien seas expositor, o no vayas de expositor en una feria, es que el poder de segmentación que tenemos es tal que podemos llegar a personas que se encuentran ubicadas en un determinado código postal, que es donde está sucediendo la feria y alrededor, que donde van a estar todos alojados en los hoteles, en los restaurantes donde vayan, en todas estas ubicaciones que están alrededor de un código postal, y es que puedes hacer una campaña de intereses y enfocada en un código postal. Va a ser una campaña súper a valor. El coste por clic te va a salir también más elevado y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, es que estamos hablando de que puedes no ser expositor en una feria. Estaba pensando exactamente lo mismo, que a lo mejor hay empresas que están en esa situación, que cuentan con un presupuesto quizás no tan elevado y dicen, yo no puedo ir a una Bienal, a mí mi presupuesto no me lo permite, pero... Puedes estar. Sí, y no sé si te acuerdas... Es que me emociono, la verdad. No sé si te acuerdas que fue por otro motivo, no fue por falta de presupuesto, fue por desgraciadamente lo que vimos con el COVID. Sí. Tenemos tú y yo un caso en común de una empresa que no pudimos acudir a Sicur, que era una feria muy importante en España de tema de seguridad, y decidimos, ya que no íbamos a ir por tema de decisión de empresa que no se fue, estar presentes de otra forma, como tú bien decías, pues sabiendo que nuestro visitante potencial iba a acudir a Sicur, preparamos campañas para aparecer pues cercano a IFEMA, porque la feria se realiza en IFEMA, cercano a IFEMA, hacer una estrategia planteada un poco distinta de, vale, yo no voy a poder ir, pero yo quiero que la gente que va a ir, que a mí me interese, quiero impactarles y quiero que sepan, oye, que yo tengo productos para ti. Totalmente. Eso también es interesante. Y funcionó súper bien además, porque metimos ahí también gamificación, sí. Hicimos... La realidad es que ibais a la feria y uno de vuestros estandartes dentro de la feria era que lleváis un cortador de jamón. Entonces, literal, que hicimos un sorteo de un jamón ¿era un rasca y gana? No, tenían que seguir una serie de pasos y era un sorteo. Entonces tenían que seguir 3 pasos, si no recuerdo mal, y se llevaban la paleta ibérica o el jamón ibérico más protegido de España. Entonces hicimos también como un juego un poco de... Sí, y les poníamos las mascarillas y al jamón lo tuneábamos, le poníamos las mascarillas, gafas. ¿A quién le va a sentar mal esas acciones? Tuvieron o sea, es que ya aparte de que era una acción muy divertida, que nos la pasamos increíble, es que en realidad te llamaron a nivel internacional para darte la enhorabuena de menuda campaña. Porque se rompía un poco con lo habitual, era una forma un poco distinta, utilizando el humor,
bueno, en este caso concreto también tema de gamificación por el sorteo, pero sobre todo yo creo que es utilizando el humor y darle un poco una vuelta, el decir, vale, no voy a ir, pero yo quiero aprovechar el no ir y lo voy a utilizar para mi porvenir. Sí. El no ir. Una cantidad de leads se captaron yo creo más leads de los que se consiguen yendo a una feria, que luego tú puedes decir, es que el lead lo estás cogiendo por el sorteo de un jamón y eso en el sector. Mira, tú necesitas un lead y los leads pueden venir de muchas maneras diferentes. Esos leads los estás captando con una acción súper disruptiva que se van a acordar porque han entrado en el sorteo de un jamón, te quiero decir. O sea, no es cualquier cosa, claro. Entonces esa gente va a estar pensando hasta después de la feria, después preguntaron, o sea, quiero decir, al final, y no tiene nada de malo porque, o sea, lo mismo de malo tendría, digo yo, poner un cortador de jamón en una feria si fuese como tan malo y las ferias tuviesen que ser tan serias, ¿no? Y todas las acciones en la feria tuviesen que ser tan serias como parece que se exige esa seriedad por los canales, por los medios digitales. Es que, vamos a ver, ahora mismo hay mucha gente, cada vez gente más joven incorporada al mundo laboral, a los mundos técnicos, sí, a cargos. de generación en empresas, que estaba el padre y ahora lo dejan el hijo está formado tecnológicamente muchísimo más, está mucho más habituado a consumir contenido o ver contenido y buscar contenido, referencias en internet. Ha cambiado todo mucho. Ha cambiado mucho y yo creo que el sector industrial es que de verdad, o sea, a nosotras nos encanta y nos apasiona hacer este podcast porque la realidad es que queremos dar luz, que es un poco el nombre también de nuestro podcast, dar luz a un sector que, parece como que se ha quedado un poco encapsulado en una serie de acciones que pues a lo mejor no las vemos como tan claras, ¿no? Y lo de LED es también explicando que no tienen que ser acciones muy caras, es que muchas veces el ser disruptivo, el ser diferente y el conocer sobre todo, ¿no? Que es algo con el que nos hemos comprometido Miriam, en hacer como tener herramientas que te permitan llevar a cabo estas acciones. Entonces, al final de cada podcast vamos a dar una herramienta y un libro o dos libros o dos herramientas que realmente a nosotras nos ayudan a poner en marcha estas estrategias, acciones tácticas, porque claro, está muy bien hablar aquí 20 minutos de lo que hemos hecho, pero es como cómo os podemos ayudar de verdad a que lo hagáis. Y para ayudaros a que lo hagáis, que es lo que queremos realmente, os vamos a dar la recomendación de dos herramientas que son las que principalmente nosotras usamos, sobre todo en Meta, para todo, ¿no? Es nuestro día a día. Totalmente, y además, volviendo un poco a lo que decías antes de la cantidad de leads, luego también poder medir, porque muchas empresas piensan, bueno, yo mucha calidad, poca cantidad o viceversa, pero lo bueno que también nos dan las herramientas que os vamos a comentar ahora es que podemos hacer tal personalización y tal segmentación que los leads que podamos obtener de esas estrategias que vayamos a hacer van a ser de calidad, porque al final los rasgos... La segmentación, el tipo de público. El tipo de público que vamos a poder conseguir lo vamos a poner nosotros en base al estudio que sabemos a quién queremos impactar, a quién queremos que vean nuestras acciones, a quién y que les hemos recogido antes. Claro, o sea, a quién queremos nosotros que se convierta en un futuro en un cliente potencial. Entonces, esas herramientas nos van a permitir poder hacer eso. Y eso también es una parte que es bastante importante y que tenemos que tener en cuenta. Y que son las que utilizan al final todas las empresas B2C que están acostumbradas y que tienen ya eso incorporado en su ADN. Entonces es llevar todo eso que ya está incorporado en otras empresas a realmente el sector industrial, que es que funciona de la misma manera, porque al final son personas que compran servicios o que compran productos y es lo mismo. Y bueno, pues dentro de Meta está el Business Manager, que es pues una herramienta a través de la cual gestionamos las campañas, ¿no? Esas campañas y esos conjuntos de anuncios que segmentamos a tres tipos principalmente de públicos, que son los públicos personalizados, que ahora os va a contar Miriam en qué consisten. Luego, por otro lado, tenemos los públicos prospect o nativos de Meta, que son aquellos que decimos como que alquilamos, pero con una capacidad de segmentación que cuentas con todos esos algoritmos trabajando en todas las páginas, todos los píxeles y demás, trabajando en páginas para recogerte a ti un público que sea eficiente y eficaz para tu objetivo. Y por último, los públicos similares o los públicos lookalike, que es que puedes aparecer incluso en búsquedas, o sea, si tu competencia hace marketing y tal, y establecer una red en la que todo se dinamice entre gente del sector, que también es algo muy positivo, y campañas de competencia. Sí. Y esos son los tres tipos de públicos, el personalizado, el prospect y el lookalike. Y de hecho el personalizado es uno que solemos utilizar bastante, quizás también por el perfil que suele haber en el sector industrial, que quizás es muy muy concreto porque es también muy técnico. Entonces lo que nos va a permitir también ese público personalizado es, sabiendo las características que tiene esa persona o ese decisor al que queremos impactar, o según el cargo que tenga por el tipo de producto que nosotros tengamos y que queramos contactar con él, vamos a poder dar esas características concretas
y segmentarlo de tal forma que Meta nos pueda sacar datos estimados de públicos que cuenten con esas características para nosotros poder impactarles bien. Claro, esos son los públicos prospect, los que le vamos a poner todas estas características y Meta nos va a devolver un determinado rango. Y luego tenemos también los públicos personalizados, que es la segunda herramienta de la que vamos a hablar, que son este maravilloso pixel. Y que a veces muchas empresas y hablo del nos porque incluso aunque pensemos que en empresas grandes, que a lo mejor tienen un presupuesto, unas capacidades de marketing más amplias, hay veces que ese hecho del pixel, de poder medir exactamente pues todo lo que ocurre dentro de nuestra web, dentro de una landing que podamos hacer específica, como comentábamos el otro día para una feria, el poder saber exactamente qué tráfico estamos recibiendo y poder medir la actividad que esa gente va a hacer dentro de nuestro entorno digital es una parte también muy importante. Sí, totalmente. Entonces nos quedaríamos con estas dos herramientas. Por un lado, el Business Manager, desde el que gestionamos esos 3 tipos de públicos, que repetimos son el público personalizado, el público prospect y el público lookalike, que son 3 tipos de públicos para que en función de sus objetivos lo puedas desarrollar. Y el Pixel, que es nuestro gran aliado para esa construcción también de públicos personalizados, porque al final vas a poder reimpactar a todos los usuarios que lleguen hasta tu página web. Entonces, ¿para qué quieres tráfico en la página web si luego no lo vas a usar, ¿no? Exactamente. Y bueno, el próximo podcast os vamos a hablar más de estos públicos personalizados y del pixel, porque realmente es algo como muy interesante, de verdad, muy, muy interesante a nivel técnico, que os va a permitir desarrollar y abrir la mente, sobre todo para estas nuevas posibilidades de público. Como siempre, Miriam, nos pasamos de tiempo. Ya, yo te he intentado avisar. Ya, claro, sí. yo también estoy aquí, es que yo tengo de frente, tengo que decir el reloj y ella no lo tiene. Y yo voy viendo que pasan los minutos, pues que cuando cogemos carrerillas aquí, mi compañera Miriam y yo podríamos estar aquí con carrete horas, la verdad. Pero bueno, hemos dicho 20 minutos, nunca van a ser 20 exactos. Esto también lo tenéis que saber desde ya. Sí. Menos va a ser difícil. Menos siempre va a nos ser pasa. difícil, siempre va a ser más. Pero bueno, que yo creo que la gente se ha quedado también un poco con el hilo de lo que vendrá en el siguiente capítulo, que yo creo que va a ser muy interesante. Sí, vamos a hablar del Pixel y vamos a hablar del Business Manager, pero más que del Business Manager, de los 3 tipos de públicos que nos interesa llegar y en función de qué acciones. Así que nada, nos despedimos de este podcast para esta semana y por favor, poneros las alertas en las diferentes redes sociales porque el siguiente merece la pena, os va a encantar, estamos seguras. Sí. Pues muchísimas gracias por escucharnos, Miriam, muchas gracias una tarde más. Muchas gracias, Esther, y a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.